Hernán Lombardi, estamos en línea con él. Lombardi. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre lo que ocurrió hoy? Bueno, me parece que es un excelente fallo de la Suprema Corte. Vamos a poner, como a mí me gusta siempre poner algunos puntos claves. Primero, el gobierno de la ley consiste en que todos tienen límites, inclusive el presidente de la Nación, inclusive el Parlamento, inclusive la propia justicia. Entonces, ordena la situación dentro de la división de poderes. Dentro de eso, ordena también el federalismo. Nosotros tenemos en la Argentina las provincias son preexistentes a la nación. Eso dice nuestra Constitución. Por lo tanto, regula la autonomía y, por supuesto, se pone particular en el tema de la ciudad, a cual, como ya toda la jurisprudencia le da estatus de provincia después de la Constitución del 94, por supuesto. Me parece que una tercera cuestión importante es que no solo habla del pasado, sino que marca el camino hacia el futuro. Dice, la educación es prioridad y además de ser prioridad, inicialmente está dentro de las competencias de la provincia y de la ciudad autónoma. Complementariamente actúa el gobierno federal. Lo mismo con el tema salud. Es decir, tiene que haber lo que se llama un federalismo de consenso. Entonces, el haber avanzado, como fue en el decreto anterior del gobierno de Alberto Fernández, hace que ha sido claramente, bueno, la Corte lo dice en el fallo claramente, violó la autonomía. Y bueno, esta es la muy buena noticia de hoy, no solo porque ordena los temas institucionales, sino que marca una regla futuro de cómo seguir. A mí te voy a decir dos preocupaciones con respecto a las respuestas que empecé a ver. A propósito de eso, perdóname Hernán, yo quiero compartir, apenas lo tengamos, un tuit de Santiago Cafiero al respecto. Digamos, hubo muchos tuits de diversos funcionarios, todos muy importantes, por supuesto, el propio presidente, la vicepresidenta, también el jefe de gabinete, el ministro de Justicia. Apenas tengamos el tuit de Cafiero lo vemos. Yo lo tengo muy chiquitito y me va a resultar imposible leerlo, pero tal vez podamos ir a pantalla completa en un solo clic. No entra. Bueno, díganme ustedes qué dice. ¿Qué dice ese tuit? ¿Lo tienen? No lo tenemos. Bueno, un momento televisivo inolvidable. No, yo lo encontré acá. Lo encontré más rápido. Dale, a ver. Pero porque era significativa la respuesta. Es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas. Nosotros vamos a seguir priorizando la salud. Bien, es fuerte, un poco refleja también el espíritu del comunicado que salió del Ejecutivo con esos 20 puntos, 20 ítems, en donde dicen palabras más o menos, la Corte habrá fallado, pero no está entendiendo la pandemia y que las terapias intensivas se van llenando. Pero ahí voy, Diego, es algo crucial que lo hemos hablado otras veces en tu programa. Nosotros no podemos, todas las cosas, en el medio de todo lo que sacrificamos en la cuarentena, no podemos sacrificar también el gobierno de la ley. Lo que dice el jefe de gabinete muestra una enorme ignorancia, porque él dice, en este altar sacrificamos también el gobierno de la ley, el federalismo, la autonomía, la Constitución. Eso está pésimo y es un muy mal reflejo de cómo toma el gobierno el fallo. Si eso agrego la desmesura de la vicepresidenta de la Nación, hablando de la palabra golpe, bueno, señora, es un fallo que a usted no le gusta, pero la Argentina tiene una tradición trágica en términos de golpe para usarlo a la ligera como lo usa Cristina Fernández. Me parece un buen fallo de la Corte y una muy mala reacción del gobierno. Hablando de reacción del gobierno, Lombardi, quiero refrescar, porque siempre se suma gente a la sala como en el cine, que no vio, hay una vida además de escuchar las noticias, y gente que no vio esto que es una de las reacciones del presidente hoy. Compartámosla, a ver. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso
dicten las sentencias que quieran. Bueno, allí está fue la decrepitud del derecho, ¿no? Bueno, por eso, las reacciones son muy malas. Del presidente, la vicepresidenta, el jefe de gabinete, del ministro de Justicia. Son reacciones muy malas porque, como se dice en México, el ciudadano presidente es aquel que elegimos entre todos para que esté a la cabeza del Poder Ejecutivo. Él, por supuesto, que también tiene límites. A veces hay que refrescar cosas como obvias. Él tiene límites porque son los límites que le pone el Estado de Derecho. En este sistema sabio de la Constitución, todos tienen límites. Insisto, el Poder Legislativo, el Presidente de la Nación, el mismo Poder Judicial, todos nos movemos dentro de un andarivel que hace ese equilibrio de poderes que es lo que construye la República y la democracia. Y me parece que ahí le está muy equivocado. Pero quiero adelantarme un punto que acordate que va a traer cola. Y que es el tema de decreto de necesidad y urgencia. Este nuevo decreto vence en 3 semanas. Nadie discute la necesidad, pero si todos sabemos, todos los que nos escuchan, el panel, sabemos que en 3 semanas va a haber una prórroga, ¿no? No hay duda, con otras características o con las mismas, pero hay una prórroga. ¿Me pueden explicar cuál es la urgencia? Si ya sabemos que va a suceder, la urgencia es cuando algo está imprevisto o que previsto no ha podido evitarse, ¿no? Pero no hay urgencia. Por lo tanto, pero perdóname, Hernán, ahí lo que aduciría el gobierno es el llenado de las terapias intensivas, el número de fallecidos y de contagios. Por supuesto. Y en 3 semanas, bueno, ¿te parece que seguramente se va a prorrogar de alguna forma este estado de excepción? Yo diría sí, y te diría en 1 mes y medio también. Entonces, lo lógico es que el Congreso de la Nación discuta una ley. Ahora, yo me adelantaría a decir el problema. Las leyes también pueden ser inconstitucionales. Las leyes pueden... Es decir, si el gobierno manda el mismo decreto que hay urgencia, ahora con forma de proyecto de ley, nuevamente va a ser inconstitucional. Espera, déjame hacer un subtitulado que tal vez no sea necesario, pero vamos a hacer foco ahí porque es muy importante lo que vos estás diciendo. Hay una probabilidad, sumate Pablo de León a lo que voy a decir, que el gobierno diga, sí, señora Corte, esto es un DNU, yo lo voy a hacer pasar, ya que ustedes hablan de distribución del poder y equilibrio de poderes, esto lo va a homologar el Congreso. Y puede ser que tenga mayoría diputados y senadores y se apruebe este DNU que faculta esta emergencia que propone el DNU actual. Bueno, ¿qué pasaría en este caso, Lombardi? Es igualmente inconstitucional, porque las leyes también pueden ser inconstitucionales. Acá la Corte habló del fondo de la cuestión, no de la forma. Si fue un decreto de necesidad de urgencia, como lo prevé la Constitución del 94, y después tendría que haber sido ratificado por el Congreso. Si envían el mismo proyecto de ley, es igualmente inconstitucional, insisto. El control de la constitucionalidad en la Argentina lo tiene el Poder Judicial. Por lo tanto, una ley también puede ser inconstitucional. A ver, espera, porque acá hay algo, acá hay algo claramente desde el punto de vista político. ¿Ustedes creen que, déjame, Hernán, a ver si ellos piensan, vos pensás, Lucía o Pablo, que el gobierno va a mandar el proyecto de ley? Sí, porque esta es la que se viene, Yo te decía recién, y te cuento a vos, también a Lombardi y a toda la gente, que estuvieron reunidos hasta hace un rato Cafiero y Guado de Pedro, y esto es información, y ellos dijeron, estamos trabajando en el proyecto de ley, desde el lado técnico-jurídico y también desde la política en la generación de acuerdos. Esto es lo que dicen. O sea, con lo cual están trabajando en un proyecto. Ahora, si el proyecto lo están trabajando, quiere decir que no está hecho, con lo cual estamos hablando de que esto va a ir recién, un proyecto de ley de esta característica, y más después de que la Corte le señala que tiene errores en la presentación oficial, esto viene casi para el final de este DNU. ¿Qué pensás, Lucía? Lo que sucede con lo que resolvió hoy la Corte es que claramente los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia ven que hay un DNU que ha caducado, que es sobre el que abrió todo este debate, pero lo que ellos plantean es que es una mirada a futuro, que se sienta precedente a futuro. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que el Estado tiene potestad
de policía, tiene ese poder de policía, que tiene la capacidad y la potestad de tomar medidas sanitarias en una situación de emergencia, pero que eso no avala que se avasalle contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este caso puntual. Entonces la discusión es a futuro, le está reconociendo a la ciudad no solo la autonomía, sino que le está pidiendo al Estado que funde aún con mayor precisión un decreto de necesidad y urgencia, y también hace una salvedad a la Corte. Lo que dice es que si bien la ciudad ha acatado otros decretos, eso no implica que tenga que acatar este que se puso en discusión, porque es donde la ciudad consideró que se estaba violando algo tan indispensable y que se le otorga a la misma Constitución, que es la autonomía. A ver, yo acá digo, ayúdenme con esto. ¿Puedo poner un punto de claridad en esto? Si se envía el mismo proyecto de ley, es de nuevo inconstitucional, porque el problema no es de la forma, sino del fondo. Es decir, a mí lo que debiera ser correcto es que el Congreso discuta otro proyecto de ley que ponga un marco general a la situación. Pero si es el mismo, es claramente inconstitucional, porque el problema no está en que es un DNU. El problema está en el fondo de la cuestión. Bueno, por eso, ayúdenme con esto, porque acá, a ver esto. Sí. Hay dos cuestiones de fondo. La Corte dice es autónoma la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia desde la reforma de la Constitución. Muy bien. Pero otra cosa que dice es, señores del gobierno, ustedes no trajeron material técnico, datos, evidencia que justifique el DNU. Suponete que hace los deberes el gobierno, el Ministerio de Salud, y encuentra datos y evidencia, y lo presenta y lo transforma en proyecto de ley. Ahí sí podría avanzar. Sí, ahí puede avanzar, y lo que va a pasar y lo que debería pasar, la idea es establecer, perdón, Hernán, establecer criterios. Va a decir, ¿te acordás del famoso R, ese tipo de cosas que tanto hablábamos al principio? Bueno, la intención sería acordar y establecer criterios. Bueno, cuando hay tantos contagios por cantidad de habitantes, se cierra tal cosa. Cuando hay contagios por cantidad de habitantes, se cierran las escuelas. Esto es la cosa Merkel, es tomar parámetros para decir todos nos vamos a regir por lo mismo y lo votamos en el Congreso. Está bien, pero yo te podría decir, yo tengo mis datos, pero además yo soy autónoma, puede decir la ciudad. Se puede volver a judicializar todo. La ciudad puede decir, para mí lo importante, los datos, pero yo soy autónoma, yo no me siento a negociar indicadores con el gobierno nacional. ¿Puede hacer eso la ciudad? Son dos cuestiones distintas. Primero, acá el decreto era claramente discriminatorio contra la ciudad y con ese invento, ese mamarracho jurídico en términos del AMBA, que no tiene ningún valor jurídico, porque no hay un lugar jurídico de la ciudad con los municipios. Eso puede ser un lugar geográfico, pero un lugar jurídico. El decreto decía que le dejaba a todas las provincias adherir o no a la cuestión educativa, pero al AMBA, insisto, a ese mamarracho, le decía, ustedes tienen que hacer esto. Eso, por más que lo justifiquen, no lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es una ley marco, y en ese caso, los distintos distritos, las distintas provincias y también la ciudad autónoma pueden adherir o no. Pero ese es el marco jurídico y no otro. Porque, insisto, la Corte lo que dice que la educación es de resorte primario, como lo dice claramente la Constitución, de las provincias y la ciudad autónoma. Hernán Lombardi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ahí Lombardi mencionó un tema que va a ser el tema del futuro. El futuro en Argentina es mañana, dentro de 3 horas. Ese es el futuro del pop. Ponés las luz largas en el auto de Argentina e ilumina 2 metros. La luz larga es eso para nosotros.